Shalom, shalom, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Israel. Continuamos con nuestro ciclo, la estructura espiritual de la realidad. Y hoy, en nuestro tercer encuentro de este ciclo, vamos a hablar de un tema muy importante que es el lenguaje. Cada sabiduría tiene su propio lenguaje. Y por supuesto que la sabiduría de la Kabbalah tiene también su lenguaje característico. El lenguaje característico son las sefirot. Los sefirot es el lenguaje de la Kabbalah. Como vemos acá, estamos viendo el famoso árbol sefirótico, que son los 32 caminos de la sabiduría que describe el Sefer Yetzirah. Está compuesto por las 10 sefirot, que están aquí, son Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gurah, Tifereth, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Y hay 22 uniones entre cada una de estas sefirot, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Toda esta combinación de las 10 sefirot con las 22 letras son el lenguaje que han utilizado a través del tiempo los cabalistas y la sabiduría de Israel, de la Kabbalah, para transmitir sus aprensiones espirituales. Entonces, el conocimiento de este lenguaje es lo que permite la transmisión objetiva de esta sabiduría. Como los músicos usan el pentagrama, el solfeo, las notas musicales, como los químicos, la nomenclatura, etc., la Kabbalah tiene su propio lenguaje. La diferencia es que el lenguaje de la Kabbalah describe vivencias, diferentes estados de ser, estados de conciencia. Y es un estudio que tiene su parte teórica y su parte práctica, como la música, por ejemplo, que debemos saber la parte técnica del instrumento, pero también debemos saber darle vida, alma. De la misma forma es esto, es cómo aprender y alcanzar esos estados espirituales. Ahora bien, el lenguaje, como bien sabemos, no es un fin. El lenguaje siempre es un medio para alcanzar una determinada realidad. En este caso es similar. El lenguaje de la Kabbalah usa denominaciones de todo tipo, muchas denominaciones que tienen que ver con cosas del hombre, con realidad que son familiares al hombre, pero son utilizadas simplemente aprovechando la experiencia sensible del hombre y la impresión que el hombre recoge de todas las experiencias del mundo material sensorial, para que por analogía el hombre pueda captar la realidad espiritual. Pero debemos quedarnos siempre con ese principio, que el lenguaje es un medio, y no materializar conceptos, sino saber que el lenguaje de la Kabbalah nos describe un lenguaje superior, espiritual. Es decir, ¿qué es lo que hace un lenguaje? Y en este caso un lenguaje de este tipo nos permite visualizar lo que no está presente. Eso es lo que permite el lenguaje, visualizar lo que no está presente. Ahora, el lenguaje sensorial, sensible, también lo permite, porque yo digo lápiz, no hay un lápiz, y todos ustedes saben lo que es un lápiz. En cambio, el lenguaje inteligible nos permite captar estados superiores de conciencia, pero para poder ser transmitidos, la persona tiene que alcanzarlos, y si no los alcanza, ¿cómo puede transmitirlos? Puede transmitirlos, pero ¿cómo no los puede recibir? Si yo digo lápiz, y la otra persona no sabe lo que es un lápiz, entonces es simplemente un sonido que estoy emitiendo que no tiene eco en la otra persona. En cambio, si la persona ya tiene la experiencia de lo que es un lápiz, entonces hay una transmisión. Por eso, la primera etapa que enseñamos letras a conformar palabras, y que esas palabras a qué designan, y mostramos el objeto que designan. Eso es en el mundo sensible. Pero en el mundo inteligible, que es espiritual, la persona tiene que vivenciar una situación. Tenemos que enseñarlo a vivenciar una determinada situación para luego alcanzarla, y luego cuando usemos el lenguaje, saber de qué estamos hablando. Entonces los cabalistas y esta sabiduría se basa en la transmisión de vivencias espirituales. El maestro inicia al discípulo en una vivencia espiritual y luego la define, le da nombres, y a través de esos nombres, entre las sefirot y las letras y todos los conceptos de la Kabbalah, son transmitibles de maestros a discípulos. Y ese es el lenguaje espiritual de la Kabbalah, ese es un lenguaje espiritual. Entonces ahora definimos cosas muy importantes para no materializar conceptos y buscar en el lenguaje
cosas materiales, sino estamos buscando niveles de la voluntad, del deseo. ¿Cuál es la diferencia entre un individuo y otro en el campo espiritual? Que alcanzó una voluntad mayor. Más desarrollado es mayor altruismo. Espiritualidad no significa simplemente sentirme bien. Espiritualidad significa que estoy dispuesto a hacer un esfuerzo mayor para alcanzar un objetivo mayor. Cuando más desarrollada es una persona espiritualmente, significa que alcanzó más altruismo, que alcanzó una voluntad superior, en base a un modelo superior que es el Kadosh Baruj Hu, el Creador. Ese es un modelo, la fuente infinita de altruismo. Entonces vamos a ver ahora, en base a esos principios que estamos estudiando, cómo es que funciona el lenguaje de la Kabbalah, por lo menos en un principio. Entonces dijimos que está formado, como vemos en nuestro esquema, por la Sefirot, que son 10, y por 22 conexiones entre Sefirot, que son las letras. La primera conexión es la que relaciona la Sefira Gesed con Gvura, que están en el medio, esa línea que vemos ahí. Entonces todo comienza, y esa es la letra Aleph del alfabeto hebreo. En el árbol sefirótico, ahí va colocada la letra Aleph. Entonces vamos a ver que todo comienza con Gesed. Gesed es el comienzo de todo proceso. Por eso la característica del patriarca Abraham Avinu es Gesed, es el comienzo. Gesed es todo lo comienzo. Gesed significa bondad, iniciativa, entrega. Es un comienzo. Cualquier comienzo es con Gesed, es una dirección. Pero ese comienzo puede ser comienzo de cosas buenas, de cosas malas. Acá estamos viéndolo dentro del plano, lo que se llama de la Kedushá, el plano de las leyes que quieren alcanzar el altruismo, la bondad, la Kedushá, cómo funcionan. Y se puede aplicar también a las cosas no buenas. Todo lo malo es una imitación en forma contraria de lo bueno. Entonces todos los procesos usan los mismos caminos, pero con diferentes objetivos. Podemos hablar de cosas buenas, podemos hablar de cosas malas. Puedo usar la fuerza para crear una forma hermosa y agradable o para destruir algo. Es la misma fuerza. La diferencia es con qué objetivo la uso y en qué forma la aplico. Entonces, Gesed es el comienzo. Todo comienzo es Gesed. Quiere decir que hay una iniciativa, un querer comenzar a hacer algo. Hacer algo positivo, como Abraham Avinu, el patriarca Abraham Avinu. Ahora, esa Gesed, que es esa fuerza que nos da el comienzo, ese ímpetu, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Por qué existe esa fuerza? Y por qué el hombre tiene esa necesidad. Eso comenzó con la creación. Dicen nuestros textos que también la creación es un acto de Gesed del Kadosh Baruj Hu. El hombre tiene interiormente la necesidad de dar. La esencia del alma es dar. ¿Por qué? Porque la esencia humana es una parte del creador del Kadosh Baruj Hu. Entonces tiene las mismas cualidades, que es el dar, la fuerza, la entrega del dar. Quiere dar. Pero si el hombre quiere dar, tiene la necesidad de dar, porque a veces encontramos el mal y el egoísmo. Simplemente por una razón muy simple. Cuando la persona no encuentra el lugar, la forma y el modo de dar, entonces da en forma negativa. Es simplemente eso, es como un niño. Cuando un niño está molestando, es porque no encontró el lugar positivo. Cuando le encontramos una tarea positiva para hacer, esa misma energía la utiliza para ayudar. Así somos las personas. Todos en última instancia queremos encontrar nuestro lugar. Y cuando no lo encontramos, usamos nuestra energía en forma incorrecta, la desgastamos. Podemos hacer daño, podemos hacernos daños a nosotros mismos. ¿Qué es la depresión? Esa energía que en lugar de salir hacia afuera y hacer cosas positivas, es una energía que se vuelve en nuestra contra. Ese mismo Gesed que no sabemos cómo canalizarlo, cómo expresarlo. Por eso vamos a ver a través de la Kabbalah cómo ese Gesed debe ser expresado. Es decir, cuando una persona tiene una iniciativa, un Gesed, naturalmente, ¿qué surge? Yo tengo una iniciativa, quiero empezar a hacer algo. Entonces, esa dirección Aleph, primera dirección del árbol sefirótico, sale de Gesed
y genera Gvura. Gvura quiere decir límites, superación, valentía. Quiere decir que ante cualquier iniciativa voy a tener límites. El que no quiere hacer nada no tiene problemas. Quien quiere hacer algo, inmediatamente le surgen problemas. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo. Y cuando más importante es lo que quiere hacer, mayores van a ser las dificultades. Cuando más es lo que quiero cambiar, entonces a lo que voy a tener que sobreponerme, la Gvura, como se dice en hebreo, leit gaber, sobreponerme, mayor va a ser. Si yo quiero construir un edificio, una pared, por ejemplo, de 1 metro, mi dificultad son cómo mantener 1 metro de pared en pie. Entonces necesito tantos ladrillos, no necesito ningún ingeniero ni arquitecto porque puedo hacerlo solo. Pero si quiero hacer un edificio de 80 pisos, entonces es mucho más complejo. La problemática y lo que debo superar es mayor. De la misma forma sucede con los desafíos humanos. Si una persona quiere arreglar el mundo, se enfrenta con todo el mundo, con el egoísmo entero del mundo, entonces tiene que tener una fuerza de altruismo muy grande. Ese es el ideal judío, esa es la fuerza civilizadora del pueblo judío, de la historia de Israel. Ese es Israel realmente, la verdadera esencia. Y las letras de Israel, en hebreo, es Yashar Kel, directo a la bondad superior. Y para eso hay que superar muchas cosas. Entonces, cuando mayor es el desafío, mayor son las fuerzas que debo vencer. Y son leyes objetivas en la propia creación. Entonces no debemos asustarnos con los problemas. Los problemas nos están mostrando cómo darle la forma correcta a lo que queremos hacer. Por eso, cuando hay Gesed, hay Gvura. No puede haber Gesed sin Gvura. Si yo tengo una iniciativa de hacer algo bueno, inmediatamente me va a salir la contraparte que me va a mostrar la realidad y los límites de eso que yo quiero hacer. No puedo escaparme a eso. Es parte de la propia realidad. Y cuando mayor sea el Gesed, mayor la iniciativa de lo que quiero hacer, mayor va a ser la Gvura, mayor van a ser las dificultades a las cuales debo sobreponerme. Entonces, el que conoce estos principios no se asusta, sabe que las dificultades existen, sabe a lo que tiene que sobreponerse y va a trabajar y va a luchar. Porque la propia Gvura me está mostrando hasta dónde mi Gesed llega, hasta dónde mi iniciativa, mi bondad de altruismo, de bien está llegando realmente, y si no es simplemente una imaginación. Cuando alguien empieza un proyecto, ¿cuántas personas empiezan proyectos y los desisten? Y desisten rápidamente y se dan por vencidos. ¿Por qué? Porque era una imaginación, una fantasía. Cuando se enfrentaba a la realidad vieron la dificultad. Exactamente es en todas las cosas de la vida. Entonces es un proceso natural. Ante una iniciativa, ante Gesed, surge la Gvura, surgen los límites y me muestran dónde estoy y me muestran lo que debo hacer para poder superarlos. Entonces, esto me está mostrando un principio natural y me está mostrando dónde estoy yo. ¿Dónde está el otro? En Kabbalah siempre aprendemos dónde estamos nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que nos falta hacer para ser completos. Entonces, en esta iniciativa de Gesed siempre va a haber Gvura y no hay que asustarse. Así funciona el mundo y así es para bien, porque así aprendo cómo dar la forma correcta. Y si todo se vuelve contra mí y me siento mal, quiere decir que hay algo que estoy haciendo mal. No que el mundo está contra mí. Debo aprender cómo hacerlo mejor. Y cuando mayor es el desafío que tengo, mayores van a ser los problemas. Entonces no debo tener miedo, debo enfrentarlo con emuná, con valentía. Eso es la Gvura, eso es la itgaber, sobreponerse las dificultades que surgen. Y siempre buscar los caminos. ¿Cómo? Ahora viene otra sefirá y otro camino. Dijimos que lo que conecta a la sefirá Gesed con la sefirá Gvura era la letra Aleph. Pero ahora en el árbol sefirótico va a venir la letra Bet. Es decir, siempre que tengo una iniciativa, surge un problema. ¿Cómo lo supero? Tengo que estar por encima del problema. Tengo que verlo en otro plano para poder superarlo. Y entonces viene la dirección Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. La dirección Bet, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elevar el Gesed. Como vemos acá, surgió Jochma por sobre Gesed. Quiere decir Jochma, que es la sabiduría. Debo encontrar la sabiduría. ¿Para qué? Para poder superar todos los límites que aparecen en el camino.
Y cuando mayor es la iniciativa, mayor son los límites, mayor la superación y mayor la sabiduría que debo emplear para poder realizarlo. Cuando mayor es el edificio, la fuerza de verdad es más grande. Cuando más quiero cambiar en el mundo, más problemas van a haber. Cuando más quiero poner el bien e imponer el bien y el altruismo, más el mundo va a rechazarlo. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la naturaleza instintiva del hombre. El hombre tiene una naturaleza instintiva que se manifiesta automáticamente sin ningún esfuerzo, que es el egoísmo. El egoísmo no requiere ningún aprendizaje. Instintivamente y naturalmente somos egoístas, pero esa es nuestra manifestación automática sin esfuerzo. Nuestra verdadera esencia, que es la que debemos alcanzar mediante el esfuerzo, es la bondad del altruismo. La pregunta es, ¿y si esa es nuestra verdadera esencia, por qué no la tenemos de primera? Porque todo lo que al hombre le viene gratis, no lo conoce, no lo disfruta, no lo cuida y no es de él. Solamente es nuestro lo que nos ganamos. Entonces el Kadosh Baruj Hu creó el mundo con esas leyes para que ganemos las cosas y sean realmente nuestras. Es como el padre quiere darle al hijo todas sus riquezas, tiene que enseñarle cómo recibirlas, cómo valorizarlas. De la misma forma el Kadosh Baruj Hu. Entonces debemos elevar el Gesed para encontrar la Gvurá, la verdadera Gvurá, que es cómo superar las cosas, y eso nos va a llevar a la Jochma, a la sabiduría. ¿Cómo hacerlo? Y la sabiduría también, ¿qué es? Jochma también es voluntad. Voy a ver cuánta voluntad tengo, si realmente todos los problemas los puedo superar o me quedo con los problemas. Eso es Jochma. Pero la Jochma no es suficiente, porque puedo tener una Jochma que es una sabiduría. Debo saber qué más. Debo saber cómo aplicar la sabiduría. Es decir, no es suficiente una sabiduría, hay que saber aplicarla. Eso es la dirección Gimel. Entonces la dirección Aleph era la que conectaba Gesed con Gvurá. Vemos cómo lentamente se va conformando ese árbol sefirótico. La segunda dirección es la que conecta Gesed con Jochma. Quiere decir que ante esa bondad, para que esa bondad pueda superar los límites y los problemas que surgen, precisa una sabiduría. Debo estar por encima del plano. Por eso vemos que Jochma está por sobre esa línea que conecta a Gesed y Gvurá. Pero después debo encontrar la forma de superarme, de superar esos límites. Y esa forma es cómo aplicar la sabiduría. Es decir, cómo yo elevo esa iniciativa, ese deseo, esa bondad a una sabiduría. Y luego, para superarlo, cómo esos límites que surgen, yo los elevo, Gvurá a Biná, para encontrar lo que, para encontrar la forma de aplicarlos. Entonces vemos acá cómo se va conformando un espacio. Y esto que se conformó ahora es un espacio de recepción, porque vemos acá que tenemos como una especie de recipiente, que es lo que en Kabbalah se llama el Kli, el recipiente. ¿Y qué es el Kli, ese recipiente? Es la voluntad del hombre. Estas 4 sefirot, estos elementos, muestran si realmente quiero y tengo voluntad. ¿Por qué? Porque tengo iniciativa, Gesed. Surge un problema, lo supero y busco la Jochma, la sabiduría. Y busco la forma de implementarlo, la Biná. Aquí estoy mostrando que tengo voluntad. Pero esa voluntad tiene que tener continuidad. No puede ser una voluntad que alcancé y que desisto. Porque hay que aguantar. El tiempo pasa y a veces las cosas no suceden. Entonces, debo permanentemente recorrer nuevamente este proceso para mantener mi voluntad potente. Mi potencia debo mantenerla. ¿Cómo? Hay bondad, hay problemas. Voy nuevamente a la sabiduría, voy a la forma y refuerzo este Kli, este instrumento, mi voluntad, para que esté presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no suceden cuando nosotros queremos. Hay que esperar. Es como el labrador, trabaja la tierra, pero no llueve. Y él trabaja y no llueve. Y él sigue trabajando. Pero si él trabaja
y un día viene lluvia, va a poder cosechar. Quien no trabaja, pueden llover torrentes de agua y no va a cosechar, porque nunca trabajó la tierra. De la misma forma es con esto. Keter, que es la sefira que vemos ahora, es la esencia de toda la realidad, lo que me conecta con lo infinito, con Ein Sof, como enseñamos en Kabbalah. Y ella es la que genera todo. Genera la armonía, genera el equilibrio. Pero para que esto suceda, el hombre tiene que prepararse. Es decir, no es que no sucede, sucede, pero si no preparamos el recipiente que vimos antes, ¿dónde recibimos? Llueve, no trabajamos la tierra, no pusimos las semillas, llueve, no sale nada de la tierra. En cambio, si trabajamos y no llovió, y seguimos trabajando y no llovió, pero cuando llueve vamos a tener frutos porque trabajamos. Entonces, todo el proceso nos está mostrando el esfuerzo del hombre. ¿Queremos algo realmente? Somos constantes. Seguimos adelante. Por eso la fuerza de voluntad es la mayor fuerza que hay en este mundo. Y es lo que el hombre alcanza, es voluntad, no pensamientos. El pensamiento es simplemente cómo aplicar mi voluntad. Pero si no hay voluntad, no hay continuidad. Entonces ahora vemos que Keter es lo que viene de los cielos hacia la tierra, como la lluvia, y genera Tiferet, que es la armonía. Es decir, y esta dirección vemos que aparece de repente en el medio de nuestra voluntad, de nuestro instrumento, de nuestro clic que creamos, aparece eso superior. Y en realidad eso superior ya estaba, pero no lo vimos. En el momento que creamos el espacio de recepción aparece, es como el amor. Dos personas, depende de cómo se relacionan, puede haber odio o amor. El amor está, si las personas crean las circunstancias adecuadas, se comunican en forma positiva una como otras, surge mágicamente el amor. Pero el amor ya estaba, lo que las personas no estaban creando las condiciones para que el amor se manifieste. Igual que el amor, la armonía existe en el mundo, pero no la vemos. En el momento que cada uno de nosotros deje su egoísmo y piense en forma altruista, y todos lo hagamos, vamos a darnos cuenta que hay una armonía que reina, y así como el cuerpo humano, que está conformado por órganos diferentes, funciona en armonía, porque cada órgano y cada célula da lo que debe darle al cuerpo, y no piensa en ella, piensa en el bien del cuerpo, el cuerpo tiene armonía. De la misma forma somos los hombres. Cada uno conformamos parte de una diferente cultura, civilización. ¿Por qué? No porque nosotros elegimos, porque el Kadosh Baruj Hu nos creó diferentes para que cada uno aporte de forma diferente a la armonía universal. Y cuando cada uno lo hace, surge esa armonía, esa conexión de Keter a Tiferet. Tiferet, que es belleza, es armonía. Tiferet es Jacob Avinu, es el padre del pueblo judío. Abraham es Gesed, Yitzhak es Gvurá, pero el pueblo judío, las 12 tribus, aparecen a través de ¿quién? A través de Jacob, que es Tiferet. Esa armonía que conecta Keter, lo superior, con nuestra realidad, surge si el hombre hace su trabajo. Si el hombre hace su trabajo, surge en nuestra realidad. Tomamos conciencia de algo que ya existe. No es algo nuevo, es algo que ya existe. Así como cuando leemos un libro, descubrimos el objetivo del autor que ya escribió el libro y que el objetivo ya existía antes de que nos conectemos con el libro. De la misma forma, cuando hacemos lo correcto, revelamos, descubrimos, estaba cubierto una realidad espiritual de armonía que ya existía antes, hacemos que surja nuevamente, aparece nuevamente, se hace presente y la disfrutamos y alcanzamos el placer. Pero eso depende de todos nosotros y de la motivación que cada uno le implique, le inspire a su semejante. Entonces el mundo alcanza su armonía. Entonces todo este árbol sefirótico, del cual hoy estudiamos una parte y una perspectiva de él, nos enseña cómo el hombre puede conectarse con lo infinito. Y cada sefirá es una actitud humana, ya vemos, una forma de aprender, de conectarme con la realidad, y aún más, una forma de expresar mi deseo,
de cómo yo doy forma a mi deseo. El deseo es innato, la voluntad es adquirida. A través del pensamiento discierno en mi deseo para alcanzar la voluntad. Por eso, ¿qué hago con el pensamiento? Estudio principios superiores espirituales. Luego, me esfuerzo en aplicarlos y ahí alcanzo voluntad. Este proceso es el primer paso para empezar a aprender realmente Kabbalah, para empezar a transformar nuestro egoísmo en altruismo y así, lentamente, alcanzar principios espirituales y Bezrat Hashem, un mundo mejor. Será hasta la próxima semana para seguir estudiando, aprendiendo y mejorándonos e inspirar a otros a mejorarse.